Buenos días, bienvenidos a esta Brown Bag sesión número 96. Hoy con nosotros Sergio Sierra y Manuel Martín nos van a hablar del uso de los QR, un 6 y un 4 y un retrato. Así que nada, cuando queráis, deslumbrarnos con vuestros QR, chicos. Muy bien, pues nada, antes que nada, muchas gracias por la introducción y por el espacio que nos estáis dando y por vuestra atención. Voy a ver si comparto la pantalla y se comparte a la primera. Eso sería fantástico. Bien. Vale, ahí lo estáis viendo bien. Genial. Pues vamos a presentar con un 6 y un 4 el QR de tu retrato. En verdad el título es un chiste que no se me ha ocurrido ahora, llevo ya como 2 años con él en la cabeza y he visto el momento ideal para meterlo. Y bueno, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos con respecto a la cátedra que tenemos montada en la Universidad de Alcalá, un poquito lo que hacemos y ya vamos a profundizar en el proyecto, algunos conceptos básicos de biometría, vamos a ver, para poder entender hacia dónde es que queremos ir y la problemática, que también la vamos a exponer. Luego ya en el tercer apartado de Mi cara en un QR vamos a explicar un poquito cómo es la tecnología que hemos estado utilizando para resolver el problema y algunos objetivos que hemos conseguido. Y luego pues haremos una parte de takeaways para ver qué nos llevamos de todo esto. Entonces, bueno, el equipo científico que tenemos montado para este trabajo en la cátedra se compone por 4 personas. Bueno, somos más en el equipo, pero para este proyecto principalmente tenemos a Álvaro Paricio, que de hecho es un ex compañero que teníamos antes cuando era más móvil, ahora más Orange. Eh, Miguel Ángel, que es de parte de la universidad, fue el exdirector de la Escuela Politécnica Superior y también ha tenido experiencia en la empresa privada. Luego, pues, yo, ex becario de la cátedra y ahora ingeniero de software. Y Manu, que pues, será futuro ingeniero de software y de momento está ocupando el lugar que tenía yo en su momento y continuando el proyecto. Bueno, de hecho, Manu, preséntate un poco, no te voy a pisar. Bueno, pues yo soy Manu, lo que ha dicho Sergio, becario ahora de la cátedra, futuro ingeniero y nada, pues continuando con el proyecto de Sergio, a ver qué os parece hoy. Y bueno, mencionar, estamos pues, en la Universidad de Alcalá, que está a la altura de la 2, como tirando para Guadalajara, ya más bien, en el edificio Politécnico Superior. Nos apasiona pues, resolver problemas con tecnologías innovadoras, investigar con inteligencia artificial. Casi todos los proyectos que nosotros estamos desarrollando en la cátedra tienen un factor transversal que es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, por eso lo remarcamos. Luego irnos de congreso, trabajamos mucho, pero también está muy bien divertirse un poco y celebrar que es parte importante del trabajo. También aquí tenemos una foto de cuando fuimos con otro compañero a Portugal a exponer este trabajo, que más adelante lo comentaremos un poquito. Y como comentaba, pues tenemos múltiples temas de trabajo con IA aplicados a muchas cosas. En mi caso es de biometría. Luego también tenemos para ciudades inteligentes, optimizando el tráfico, calidad de servicio al cliente, que eso también estuvimos buscando aplicaciones para la empresa con el lenguaje y bueno, etcétera. Vamos a entrar un poquito con los conceptos básicos para entender lo que estamos haciendo. ¿Vale? Vamos a ver el problema, cómo se nos ocurrió el tema este de los QRs. Y bueno, uno de nuestros compañeros, de hecho a Miguel Ángel, que le he mencionado antes, eh, tuvo un problema, no sé si fue su hija con un concierto al que fue, no sé si os ha pasado alguna vez, que cogéis la entrada y estáis un poco asustados de que pueda haber fraude, que a veces lo hay, con el tema de reventas, etcétera, etcétera. Y que muchas veces son fácilmente falsificables. Entonces pensamos, y si, joder, con todas las técnicas que tenemos a día de hoy, ¿por qué no metemos la información biométrica facial de una persona en un QR? Así sea que tengas que cobrar un poquito más. Yo estaría dispuesto a pagarlo. Entonces, bueno, indagando más en esta preocupación que nos surgió, vimos que no éramos los únicos y llegamos a un caso que dio mucho que hablar. No sé si os gusta el fútbol, la mayoría de la gente sí, yo no soy mucho de fútbol, pero bueno, dio mucho que hablar la final de la Champions de París en 2022, del Liverpool contra el Real Madrid. Hubo problemas de conectividad, fraude, se causaron esperas enormes
y bueno, esto ocasionó el correspondiente retraso. La policía se puso nerviosa y preparó fans a la pimienta, que no habían hecho nada. Y esto también acarreó problemas legales y administrativos para la UEFA, que luego tuvo que dar la cara, y los equipos, y sobre todo por toda la gente que resultó herida. Entonces, estábamos dándole vueltas también y decimos, pues si los tickets fueran digitales, 100%, con una firma biométrica, ya te quitas gran parte del problema. Pero es que además, si en vez de depender de una tercera parte, como pueda ser una base de datos externa donde estás almacenando eso, la información biométrica está dentro de la entrada, te quitas todo el problema de plumazo. O sea, es que la persona es o no en función de su información biométrica, que ya la tienes ahí. Te eliminas dependencias. Entonces, de ahí nació la pregunta de investigación. Voy a ver si es cuando ahí. La pregunta de investigación que nos surgió porque al fin y al cabo en las cátedras lo que más hacemos es investigar. ¿Es posible conseguir esto con la tecnología que tenemos? Pues vamos a verlo. Le doy paso a mi compi Manu, que nos va a comentar un poquito el tema de la biometría. Vale, pues como ha dicho Sergio, yo voy a comentaros un poquito sobre la biometría, que yo creo que casi todos sabemos lo que es. Según la RAE, pues sería el estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o procesos biológicos, pero muchas veces lo podemos confundir con lo que sería el reconocimiento biométrico. Sergio, ve pasando por fin. Sí. Vale. Nada, que es la tecnología que nos permitiría identificar o verificar la identidad de una persona utilizando las características físicas. En nuestro caso serían los datos faciales, pero pues como podemos ver también tenemos las huellas, el iris, la voz, que ya os comentaremos más adelante porque es una tecnología que queremos también meter en los QRs, e incluso las venas serían datos biométricos. Vale, aquí tenemos un esquemita que muestra bastante bien cómo sería el proceso de reconocimiento de datos biométricos, que tendríamos dos fases. Una primera de reclutamiento, en la que obtenemos los datos biométricos, en este caso son las huellas, y mediante inteligencia artificial lo que hacemos es preprocesarlas para eliminar ruido, mejorar la iluminación y demás, y extraemos una serie de características. Para más adelante, mediante algoritmos heurísticos, calcular un patrón y almacenarlo. Que aquí, como veis, pues esto es peligroso y ya lo comentaba antes Sergio, el uso de la base de datos, y más adelante diremos por qué. Y luego ya en la fase de reconocimiento, pues volvemos a obtener los datos, se preprocesan y extraen características y llegamos a la comparación, donde veremos si tomando la decisión, si acertamos o fallamos. Decisión que se toma mediante la matriz de confusión, que ahora vamos a ver. Aquí está. En la que podemos ver que está dividida en 4 partes, que serían verdaderos, positivos y negativos, que es cuando aceptamos o denegamos correctamente a una persona, y luego tendríamos pues, los dos errores, que serían de tipo 1 y tipo 2, que es falso positivo y falso negativo. Nosotros estamos más centrados en el falso positivo, que lo que este error lo que es básicamente dejar pasar a una persona a la empresa sin tener autorización. Y el falso negativo sería a un empleado de la empresa que llegue, ponga sus datos y se le denegase el acceso pese a estar acreditado. Nosotros, sobre todo, nos vamos a centrar en evitar que alguien externo a la organización pueda entrar, es decir, el error de tipo 1. Ahora ya empezamos con la parte de biometría, en la que el reconocimiento facial, básicamente, como hemos comentado antes, es extraer las características faciales, que serán los embeddings, a partir de imágenes. Tenemos dos enfoques, que serían los métodos estadísticos y las técnicas basadas en IA. Pero sobre todo vamos a hablar de los inconvenientes de los métodos actuales, que como ha dicho Sergio antes, pues es depender de una base de datos, tener que estar conectado, que eso también en la final de la Champions hubo muchos problemas, porque al final había 100.000 personas en el estadio, la cobertura era mala, esto no permitía acceder a las entradas. También debemos asegurar la seguridad de los datos y sobre todo que las características faciales son muy pesadas y es muy complicado hacer cosas con ellas. Entonces ahora vamos a ver, Sergio, pasa. El dato biométrico, que al final está protegido por la ley en la Unión Europea, el encargado de poner las sanciones si se incumplen algunos puntos
sería el Reglamento General de Protección de Datos, en el que, como hemos dicho, al final los datos biométricos son datos muy sensibles y nos prohíbe tratarlos, excepto algunas excepciones, que en caso de tratarlos solamente sean con una finalidad justificada, deben estar encriptados y también nos permiten ejercer los derechos del interesado, que sería que cada persona puede acceder a ellos, rectificarlos, eliminarlos e incluso pedir la portabilidad de ellos. Claro. Y el incumplimiento de cualquiera de estos puntos nos llevaría a algunas sanciones que vais a ver ahora. Claro, o sea, en este caso, si nosotros atamos los tapones a las botellas, imagínate la sanción que tendrás porque se te escapen los datos de los clientes. Y las Big Tech no estamos exentas, ahora Manu lo cuenta. Claro, o sea, nosotros, como vais a ver ahora, estas son las sanciones que ha habido para Meta, Amazon, TikTok y Microsoft por incumplir algunos de los puntos que os he comentado antes. Y como veis, han sido hace 2 años, es decir, ha sido hace nada. Y con multas que, pues bueno, yo no podría pagarlas. Entonces, lo que queremos nosotros es evitar que pase esto en MasOrange con nuestros QRs. Entonces, bueno, ya comentado esto y habiendo visto las multitas, vamos a indagar un poquito en cómo hemos enfocado la solución para todo esto. Nosotros lo que queríamos, siguiendo una estrategia que creemos que está muy alineada con la filosofía de la empresa, que es que menos es más, diseñar mediante biometría facial un mecanismo para poder firmar estos tickets, estos activos, sin dependencia de una base de datos externa, por tanto, sin conexión y que sean, como comentábamos, autocontenidos, que tengan en sí toda la información necesaria para poder funcionar. Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo muy bueno. Llega la chica al aeropuerto, se escanea el QR, se escanea su cara y en un momento se hace el matching sin depender de nada y pues si es ella, efectivamente, le dejas pasar. Un QR lo elegimos, está muy bien porque es una manera muy sencilla de generar un documento que al fin y al cabo lo imprimes y lo tienes en un momento. No necesita conectividad adicional y bueno, con esto podemos asociar un elemento físico al rostro de una persona y es barato además. Lo que pasa es que hay un problema. Los datos biométricos faciales no caben en un QR al uso. Generalmente lo que tú generas son datos estadísticos que son grandes y en un QR, bueno, te quedan códigos QR de alta densidad, como por ejemplo este, de aquí, que no sé, bueno, yo ya porque me considero del siglo pasado, pero me recuerda a las televisiones antiguas cuando perdían la señal. Y esto, bueno, se puede leer, sí es cierto que se puede leer, pero requieres una infraestructura más compleja, buenas condiciones de iluminación, etcétera. Nosotros lo que queremos es este de aquí, de la derecha, un QR de baja densidad, que tú con cualquier cámara llegas, te montas un dispositivo, un sistema, un control de acceso y no tienes ningún tipo de problema. Entonces, bueno, nuestro trabajo, el foco de nuestro trabajo, porque sí que es cierto que las IAs para extraer características faciales ya están, no hemos venido a inventar la rueda, es reducir la dimensionalidad de estas características. Entonces, para hacer eso, construimos nuestro trabajo sobre la arquitectura de inteligencia artificial de Google, FaceNet, que se llama, que saca información que son 128 números flotantes que representan la identidad de una persona. Entonces, nosotros utilizamos esa inteligencia artificial y esas características se las pasamos a nuestro motor de inteligencia artificial para reducir la dimensionalidad, lo codificamos y generamos un QR. ¿Vale? Lo complicado en esto, que vamos a verlo más adelante, es conseguir que esa compresión sea sin pérdida, porque la información con la que estamos tratando es sencilla, por así decirlo, y se acerca al límite de Shannon, es decir, que no se puede comprimir más sin pérdida. Es importante mencionar que las identidades las verificamos, bueno, el vector te lo saca en un espacio vectorial de 128 dimensiones y utilizamos la distancia euclídea para saber si una persona es o no. Si están más lejos es más probable que sean distintos y al contrario, si están cerca pues es probable que sea la misma persona. Esto lo comparas con respecto a un determinado umbral que se tiene que determinar empíricamente. La tecnología que utilizamos nosotros para realizar esta compresión de información es un tipo especial de red neuronal que se llama autoencoder.
al que tú le pasas el vector de entrada, ello lo comprime hasta una representación latente de menor dimensionalidad. Y luego el flujo es simétrico y lo que hace es reconstruir la entrada original, ¿vale? Esto nótese que lo reconstruye con cierta pérdida y es parte del estudio que nosotros hacemos también. También hemos probado otras técnicas como PCA y LDA, pero no son tan buenas para datos no lineales. Luego había el TSN, que era muy bueno, lo que pasa es que no es bueno prediciendo, es bueno representando, entonces no servía. Pero bueno, lo más importante de esta diapositiva es este QR, mirad qué belleza. Esto ya sí, esto es otra cosa, que eso lo sacamos de la representación reducida, ¿vale? Y jugando un poquito con estos parámetros que tenemos aquí debajo. Esta diapositiva no voy a entrar mucho, es la matemática que hay detrás del autoencoder, para que veáis que también usamos fórmulas en las cátedras y todo, y que funciona. Básicamente, esto es en lo que nos basamos para poder reconstruir los vectores de una mejor manera. El entrenamiento es un entrenamiento clásico, ¿vale? Aquí tenemos algunos sets de datos que tenéis aquí el link, que luego pasaremos las diapositivas. A esas bases de datos de caras, los cogemos, los separamos, 20 para prueba, 80 para entrenamiento y vamos repitiendo la fase. Es un entrenamiento típico de toda la vida. El LFW, este es muy típico en este campo de investigación. Este de celebridades, que tenía mucho más individuos y también quisimos probarlo por eso, para contrastar. Luego hemos estado trabajando, que esto es una herramienta muy útil en las cátedras, con cuadernos de desarrollo, como por ejemplo Jupyter o incluso MATLAB Live Scripts. A mí me da urticaria MATLAB, pero bueno, yo lo digo por si a alguien le gusta. El problema de clasificación binaria, que es lo que comentábamos antes de los falsos positivos, los falsos negativos, los errores de distintos tipos, lo analizamos en base a estas métricas que presentamos en esta diapositiva. Esta curva, que es la ROC, básicamente lo que nos viene a decir es que cuanto más por encima esté esta curva de la diagonal, mejor clasifica el sistema. Nosotros, con la arquitectura que hemos presentado, conseguimos reducir el QR, o sea, la información facial, de 128 dimensiones a 16 y a 8. ¿Vale? En 16 dimensiones es esta curva de aquí, que la vemos más rayadita, y esta otra morada es la de 8. Como veis, nos acercamos mucho a cubrir todo el área y habiendo reducido de 118 dimensiones a 8 y 16, clasificamos bastante bien. Y las tasas de falsos positivos son bastante bajas con respecto al modelo original. No hay mucha diferencia. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿podemos conseguir con la tecnología actual meter información facial dentro de un QR y además poder leerlo? Pues sí, podemos. Y además, reduciendo de 128 a 8 dimensiones. O sea, hemos alcanzado una tasa de compresión de un 93% con buena precisión de reconocimiento. Además, como el QR es que no tiene nada que ver. No hay color. Por ejemplo, si algún día nos da por gestionar vuelos, nos quedarían unos boarding passes muy bonitos para poder dejar pasar a la gente. Y luego hay más casos de uso. Podemos, lo que decíamos, entrar a conciertos, billetes de avión, tarjetas de identificación. Incluso en la India lo hacen. Lo que pasa es que con unos QRs más feos de los que no se ven bien. E incluso, que eso es un caso de uso que podría aplicarse, por ejemplo, para la distribución de SIMs y evitar fraude. Tú le metes un QR, cuando llegas a entregarla, le sacas una foto a la persona con el QR, comparas y si es él, pues se lo das. Y además es que esto que decíamos no es solo que lo lleves a 8, es que lo podemos comprimir más aún. Lo podemos llevar a 4, ¿vale? Con una arquitectura más compleja en la que tampoco voy a entrar demasiado porque no quiero dormir a nadie. Pero lo que hacemos básicamente es, en vez de utilizar una red neuronal de las que decíamos, cogemos variablemente dentro del espacio vectorial por clústeres. ¿Vale? Y como veis, la tasa de falsos de verdaderos positivos se mantiene dentro de la línea, habiendo llegado a 4 dimensiones. Entonces, bueno, podríamos decir que funciona casi tan bien como comprimiendo a 8. Y esto es muy bueno por lo que podemos hacer. Ya hemos pasado de tener un QR ilegible para una sola persona y nos damos cuenta de que nos hemos topado con arquitecturas con las que podríamos meter incluso 3 o 6 personas, si queremos. Y no es solo eso, sino que podemos meter a la misma persona por frente de perfil, en varias posiciones.
meter varias personas en el solo QR, que es lo que habíamos dicho, o incluso un pequeñito vídeo para añadirle seguridad al sistema. Entonces, bueno, Manu voy a comentar un poquito con el tema de la cátedra y ahora pasa a Manu y vamos a hacer unas preguntitas del takeaway. ¿Vale? Así es más o menos como trabajamos en las cátedras. Primero identificamos el problema, que era lo que os comentaba. Buscamos una tecnología para resolverlo. Analizamos lo que hay en el mundo científico con respecto a qué avances se han hecho y, bueno, desarrollamos. Si es que no está hecho, prototipamos, que ahora también al final os vamos a enseñar un pequeñito demostrador para que lo veáis en marcha. Y luego hay una parte muy importante de divulgación y transferencia. Eso ahora sí viene esta diapositiva, ¿vale? Que hemos publicado en un paper de alto impacto, que ya nos lo han aprobado. Todas las revisiones nos lo aprobaron la semana pasada. También hemos publicado estamos en proceso de publicar en un Q2, que fue lo que fuimos a presentar a Portugal, es el MADEAI. Y bueno, nos hemos ido de conferencia. Cabe mencionar, importante, que toda esta tecnología la hemos desarrollado 100% en la universidad y además nos hemos divertido yendo de conferencia. Aquí me tenéis disfrutando la vida del becario. También pues estoy contratado, estoy aquí con vosotros. Manu, pues más adelante, ojalá esté de compi mío también. Y bueno, Manu, ya te doy paso. Vale, pues ahora viene el examen. Nada, es broma. Vamos a haceros unas pequeñas preguntillas para ver si habéis estado atentos y pues sobre todo queremos queremos preguntar qué podríamos hacer con nuestro QR, en qué otros escenarios se podría aplicar. Entonces, a ver si alguno quiere atreverse. Yo levanto la manita, pero para otra cosa. Adelante. Sí, por si ayudo, ¿vale? Porque de estos temas controlo poco, pero a lo mejor esto lo habéis considerado o a lo mejor no. Estáis intentando reducir toda la información al código de un QR, pero solo habéis considerado un color, que es el negro. Si usáis rojo, verde, azul más negro, podéis duplicar la densidad de información en el mismo espacio. Sí, la verdad es que eso es muy, muy interesante y se me ocurrió en su día. Bueno, digo se me ocurrió porque estaba yo solo en ese momento pensándolo. Y lo que nos tiró para atrás con respecto de esa solución es que, claro, nosotros lo que queríamos era reducir la complejidad en la infraestructura, es decir, las cámaras y todo el dispositivo. Y claro, si le metes color a los QRs, ya estás volviendo a introducir una capa de complejidad que te depende pues de lo mismo, iluminación, etcétera, etcétera. Entonces por eso lo echamos para atrás, pero está muy bien pensado porque sí se nos ocurrió, de hecho. Y bueno, hay gente que lo hace en otros escenarios. Sí. Bueno, esta diapositiva, Manu, la cuentas tú si quieres. Paso al momento Dora la exploradora. Sí, a ver, básicamente aquí podríamos utilizar los QRs para identificar a todas las personas que vienen sin ningún tipo de identificación y ya por lo menos con eso podríamos saber quiénes son y más adelante proporcionarles una serie de documentos a partir del QR. Luego además también podríamos emplearlos para, si Sergio va pasando por fin, sí, en otros escenarios, como puede ser City, yo creo que todos lo conocemos, son los coches de alquiler. También podemos utilizar nuestro QR para desbloquear los coches, incluso en la sanidad, con tu QR para que te identifiquen. Además, también podemos identificar a los peques ya desde que nacen. Y no sé si hay algún ejemplo más por allí. Sí, este caso... También el de la Dana. El de la Dana, o sea, sobre todo, como veis, para escenarios de disrupción viene muy bien, porque como decíamos, es muy fácil de imprimir, muy barato, y a ver, es rápido al fin y al cabo sacar la identidad de una persona y meterla en un QR. Entonces, bueno, ahora nos cuenta los trabajos próximos. Bueno, pues ahora ya lo que nos va a tocar, queremos también incluir la voz, como os he comentado antes, en los QR.
Queremos crear QRs con algunas pequeñas codificaciones de vídeo, también QRs que sean multifactor, que puedan tener la huella, la cara o la retina, QRs para grupos de personas, en el que salgan varias personas y ver si alguno de ellos coincide. Luego mejorar el rendimiento de la clasificación con incrustaciones cuatridimensionales y finalmente también diseñar un afinador de embeddings basado en las propiedades topológicas del espacio latente, que es lo que os ha comentado antes Sergio. Y ahora ya os vamos a poner una pequeña demostración de cómo funcionaría la verificación con el QR. Vale, vamos a abrirlo a ver si quiere. Aquí está. Vale. En principio, como veis, esto es un portal web que estamos desarrollando, ¿vale? A modo de demostrador. Bueno, aquí veis que le reconoce la cara. Mira, Vale, esto es ¿me puedes parar un segundito, una porfa? factura. Sí, a ver, un segundo, a ver si lo paro. Vale. Bueno, ahí sales. Sí, no pasa nada. Lo que hemos hecho ha sido coger una factura de MassOrange y me he generado un QR con la aplicación en el que ese QR está mi cara y lo hemos pegado a la factura. Y ahora, como vais a poder ver cómo funciona el proceso de verificación, en el que básicamente muestras el QR, enseño yo mi cara y decodifica los datos tanto del QR como de la cara y hace la comparación, como ha comentado antes Sergio, y vemos si soy yo o no. Entonces, Vale, si es ahora... importante notar que esto es una factura real. Hemos ofuscado los datos y tal, pero es una factura de verdad. Ahí no pilla el QR. Y efectivamente es él. Entonces, bueno, el portal es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Y nada, pues daros las gracias. Lo hemos intentado comprimir lo máximo posible el contenido porque había muchas diapositivas. Seguro se nos ha quedado algo en el tintero. Aquí os dejamos un link a nuestra página que lo podréis ver. Tenéis QRs con la información del tutor de parte de la universidad, Álvaro, que es un ex compañero. Y mi información también en un QR, como no podía ser de otra manera. Aquí os lo dejo. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Y cualquier preguntilla, pues es el momento. Una pregunta. Dime. Habéis hablado con el tema de niños y demás. O sea, su cara va cambiando con el tiempo, entonces habrá que ir actualizando el QR. Sí, O sea, al final el efectivamente. proceso de crecimiento. Efectivamente. Sí, o sea, el escenario que decíamos de los niños es, por ejemplo, para identificarlos a los recién nacidos, para evitar cruces y cosas raras. Sí, pero luego además también hay que tener en cuenta que no es lo mismo identificar un grupo de personas adultas que a niños, por ejemplo, que es un sesgo distinto al que habría que someter a la inteligencia artificial para que lo tuviera en cuenta, o incluso entrenar una especializada para ese tipo de casos. Lo mismo pasa con las etnias. Sí, sí, muy interesante, gracias. Sí, veo otra mano por ahí. Sí, yo tengo una chorri pregunta, pero ya es más que nada por lo del reconocimiento esto de las caras. O sea, si ahora llega un chico y se hace su foto esta y luego más adelante se cambia la barba, ¿te reconoce que es la misma cara o no? Sí, deberíamos. Hemos hecho pruebas y yo he hecho pruebas. Yo normalmente llevo la barba así, una vez me afeité, aposta además para eso, y a mí sí me dejaba pasar. Lo único, bueno, esto como todo hay que seguir investigándolo y habría que hacer un estudio más serio, pero en teoría sí. En teoría sí, es parte de los trabajos futuros además que tenemos. Supongo que entonces por la misma regla de tres, si alguien se hace la ceja o no se la hace, también lo detecta, ¿no? También, o sea, generalmente esto lo que pasa es que se fija los rasgos en los que se fija la inteligencia artificial. Son números que realmente no sabemos a qué se corresponden con la cara. ¿Sabes? A lo mejor tú cuando lo entrenas, como las cejas son datos que pueden cambiar en función de la imagen, la posición y tal, es probable que la inteligencia artificial no se fije en ellos con demasiado peso. Pero diferencias en cejas así menores, barba, yo lo he probado y sí funciona.
Igualmente habría que hacer un estudio estadístico más serio para ver si es que pasa o no pasa. Pero sí, es interesante y hay que estudiarlo. Gracias. Nada, a ti. Yo, chicos, tengo una pequeña pregunta y es como, Sí. digamos que la información facial, ¿no? Va de alguna manera autocontenida en el QR. Es decir, Sí. tú eres el responsable de llevar tus datos. ¿Esa información en sí está encriptada de alguna manera? Me refiero, para no dejar por ahí tus datos y si lo pierdes la entrada Sí, en una conferencia. pues eso es una pregunta muy buena también, porque además, le tenemos a Manu frito ahora con eso, porque es justo en lo que está trabajando, porque tú date cuenta que cuando ves este escenario, la pregunta que te sale inmediatamente es lo que acabas de preguntar. Pero estamos trabajando en ello, sí, porque al fin y al cabo es necesario. O sea, tú te eximes de cumplir parte de las regulaciones europeas respecto al mantenimiento de los datos y tratamiento y protección, etcétera, pero tampoco es cuestión de que tú dejes que el cliente tenga una entrada con información que al fin y al cabo es vulnerable, hay que protegerlo. Sí, sí. Muy interesante, gracias. Interesante. Igual esto sustituye al DNI electrónico, que yo la verdad es que lo he usado bastante poco, por desgracia. Podría ser en India, que lo he mencionado antes, usan una cosa parecida. Lo que pasa que lo que tienen en la tarjeta pues es un QR de estos monstruosos que salían al principio. Que no sé qué tecnología utilizarán para leerlo. Luego también la idea ya estaba hecha de meterlo en un QR. Lo que no había era QR sencillos como los que presentamos nosotros. Bueno, que de hecho los que tuvieron esta ocurrencia fueron los propios japoneses que inventaron el código QR. Entonces no íbamos tan mal encaminados. Hemos dado una vueltecilla más y ahora pues tenemos QRs sencillitos. Pues muy bien, yo creo que si no hay más preguntas, cerramos por aquí. La verdad es que es un tema súper interesante y la verdad es que es algo que yo creo que tiene bastante recorrido a futuro, sobre todo en cosas sencillas, entre comillas, como toda la parte que habéis comentado de entradas para ver un partido de fútbol o todo este tema de eventos sociales. Y, joder, pues animaros a seguir con esto y a darnos más BBS, porque la verdad es que ha sido súper, súper interesante, chicos. Pues sí, traeremos alguna más cuando esté el demostrador que vaya tomando más formas y podemos hacer alguna demostración así un poquito más interactiva y por supuesto que os mantendremos al tanto. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo viernes, si os parece.